La idea de hoy es continuar entonces con la lectura del texto de Danto. Yo les decía que Teoría del Arte 2 tiene ciertos textos que son clásicos, qué sé yo, no podemos cursar Teoría del Arte 2 sin leer a Hegel, no podemos cursar Teoría del Arte 2 sin leer a Heidegger, sin leer a Sartre, sin leer a Nietzsche, ¿no? Son estos, sin leer a Benjamin, no solo no podemos cursar Teoría del Arte 2 sin leer estos autores, sino que no podemos recibirnos de cualquier formación artística sin estas reflexiones que, ¿por qué digo que son clásicos? Y no en el sentido histórico del término, sino en el sentido de la vigencia, ¿no? Porque son autores que nos acompañan a la reflexión de obras contemporáneas, ¿no? Tienen vigencia, esta vigencia que tienen los autores, ¿no? Como cuando cursan Teoría 1 no pueden aprobar Teoría 1 sin haber leído a Platón, Aristóteles, Kant, Ficino, ¿no? Que son los autores propios de la Teoría 1 para comprender la antigüedad, la Edad Media y la modernidad. Bueno, para comprender esta nueva época, esta época que está vinculada por un lado a estos últimos años de la modernidad y por el otro lado a eso que se ha llamado crítica a la modernidad desde una mirada más postmoderna o de mirada crítica o de quiebre tardomoderna. Y en esa visión también este fin del siglo XX e inicio del siglo XXI, en donde no solamente se pone en discusión la modernidad, sino también junto con esta discusión de la modernidad se habilita otro espacio, que es el espacio de poner en tensión este discurso construido desde la colonización del saber. Tema que dejamos abiertos para la vuelta de las vacaciones. Vamos a... bueno, yo les decía entonces, hay ciertos textos que son clásicos, que incluso son textos que están en internet, que son de accesibilidad muy sencilla, que por eso yo les comparto los capítulos que tienen que leer, porque los pueden encontrar por donde deseen, para aquellos que se viven quejando de que en realidad son excusas para no leer, sabemos quienes estamos hace tiempo, ¿no? Son textos que todos sus compañeros que se han recibido los han leído, los han analizado y, como yo les decía la otra vez, no implican una única lectura ni un momento en donde, y esa es la riqueza, en donde se agoten esos textos, sino que son textos a los que vamos a poder remitirnos y vamos a poder volver para volver a encontrarle preguntas, para volver a encontrarles ejes, ¿no? Es decir, hay una base, que es la base que uno pretende en Teoría 2 que se lleven, y luego habrá una revisión y una relectura que harán en sus búsquedas más personales y docentes. Pero decíamos que un problema, y por eso yo decía que este texto, que Danto ya también se ha convertido en un autor que no solamente tiene vigencia, sino que este texto me parecía interesante, yo lo he dado ya otros años, porque permite sintetizar las distintas posiciones con respecto a la obra. Quizás la pregunta que acompañó Teoría 1 y Teoría 2 es ¿qué es el arte? ¿No? Entonces nosotros veíamos que para preguntar qué es el arte ya hay un supuesto, que es que hay una especificidad, que hay algo que a eso lo considera un objeto distinto del resto. Y si veníamos hasta el siglo XIX, no cabría duda de que es una producción que es distinta de las meras cosas, que es distinta de nuestra cotidianidad, que irrumpe en nuestra cotidianidad un objeto, ¿no?, al que vamos a denominar obra de arte. Pero, ¿qué pasa en el siglo XX? Y por eso traje al amigo Duchamp, que
Es una carta de Marcel Duchamp a Suzanne Duchamp, el 15 de enero de 1916, ¿no? Y dice así: ahora bien, si subiste a mi taller, habrás visto allí una rueda de bicicleta y un secador de botellas, que compré como escultura ya hecha. Tengo planes para el así llamado secador de botellas. Escucha, aquí en Nueva York he comprado otros objetos de ese tipo, a los que considero ready-made. ¿Sabe suficiente inglés para entender el sentido de ya hecho que les doy a esos objetos? Los firmo y los pongo en inscripción en inglés. Te doy algunos ejemplos. Tengo, por ejemplo, una enorme pala de nieve sobre la que he escrito In Advance of the Broken Arm, traducción francesa, en avance del brazo roto. No te esfuerces demasiado tratando de entenderlo en el sentido romántico o impresionista o cubista. No tiene nada que ver con eso. Otro ready-made se llama Emergency, peligro o crisis a favor de 2 veces. Tanto preámbulo para decirte lo siguiente: que te lleves ese secador de botellas a tu casa. Voy a hacer con él un ready-made a distancia. En la parte de abajo y sobre el lado interno del círculo inferior escribirás con pincel en letras pequeñas al óleo blanco, al óleo blanco de plata, la inscripción que voy a darte a continuación. Y lo firmarás con la misma letra de la siguiente manera: Marcel Duchamp. Esta carta, que es un texto que está en la parte de arte de Smithsonian, me parecía sumamente interesante a esta pregunta de qué es lo que a un objeto lo hace arte, ¿no? Y es la pregunta que surge en el siglo XX y con la que se encuentra desde un mundo que, es decir, una persona que había transitado un poco la pintura, pero que venía de la filosofía, que era, bueno, ¿qué propiedad ontológica tiene para diferenciarse? Por ello, el título ya es del capítulo, esta idea de arte, obras de arte y meras cosas, ¿no? Y entonces me parecía sumamente interesante cómo recupera qué es lo que a un objeto de arte lo hace arte, ¿no? ¿Desde qué punto de vista, desde dónde yo voy a marcar, ¿no? Entonces construye esa exposición imaginaria y observa, por un lado, ciertos ejes, ¿no? Cuando incluso se pregunta por la nada, se pregunta por el título de la obra, la importancia, esto que yo les decía, la importancia que aparece entre la obra y el referente, la cosa y el referente, ¿no? Y esto nos remite a la obra como símbolo, ¿no? Es decir, ustedes saben que un signo, un símbolo, una entidad que está en lugar de otra cosa, guarda una relación con aquello a lo que refiere, ¿no? Ese referente. Y entonces ahí aparece esta idea del título que dice, pero tampoco puntualizó yo esa superficie roja en defensa de la cual él pintó sin título, se refiere a nada, sino que se trata de una cosa, y las cosas en tanto que clase carecen de referente por ser solo eso, cosas, ¿no? Es decir, esto es un vaso, no refiere a otra cosa más allá, es decir, en sí está contenido, ¿no? Todo lo que significa un vaso. No es que es un vaso que está en lugar de otra cosa y refiere a
toda esa interpretación, ¿no? Que esto, obviamente, ¿quién había reflexionado sobre el carácter de cosa y el carácter de obra de arte? Y ustedes ya lo han estado analizando con Heidegger, ¿no? Por eso la presencia de Danto ahora, ¿no? Es decir, ya no se explicaría en este saber hacer, en esta técnica, a lo que refiere, a la temática, incluso a lo que dice la obra de arte, el ser obra de la obra. Dice, sin embargo, sin título, es una obra de arte y es típico que las obras de arte, tal como muestra la descripción, de referirse a algo, ¿no? Entonces acá ya aparece un primer principio, dice, pareciera que la obra de arte requiere esta trama de significaciones con la que necesita jugar. Es decir, necesita un intertexto para la interpretación, para la lectura, para el análisis de la obra de arte. La obra de arte no simboliza, no significa en soledad, en forma aislada, sino que simboliza en esa cadena de remitencias, en esa intericonicidad, en esa relación o intertextualidad, si quieren, ¿no? Me gusta más intericonicidad porque se refiere a este marco de la visualidad, ¿no? Entonces, en este caso es una obra que refiere a, ¿no? Pero este referirse a no es lo que la explica la obra, ¿no? ¿no? Porque acá estamos tratando de definir qué es una obra de arte. Entonces va a empezar a jugar por todas las distintas definiciones. Y acá cuando recupera dice, bueno, pero a la larga fue Duchamp el que nos rompió toda esta cadena, ¿no? Como bien claro lo plantea el mismo Duchamp, ¿no? Que nos plantea que no tiene que ver ni con un saber hacer, ¿no? Que era la expertise, pero tampoco tiene que ver con una propiedad del objeto, ¿no? Es decir, no está la explicación en el mismo objeto, en sí misma, ¿no? Para leer una obra de arte, sí o sí, y de allí la crítica, y de allí la relación de otras obras, las lecturas irrespetuosas, estas tradiciones, yo necesito vincularla a otra. Hay una intericonicidad, intertextualidad a la cual la obra refiere. Sigo.